Tenemos la oportunidad de platicar hoy con Ricardo, a quien saludamos, por supuesto, con mucho gusto. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Jesús, Belinda, muy buenas tardes. Saludos a su auditorio. Muy contento de compartir este espacio con ustedes, a sus órdenes. Oye, Ricardo, pues de entrada yo te preguntaría, ¿quiénes fueron los ganadores de esta obra del Tren Maya? Porque en este reportaje tú nos planteas tanto la afectación a la comunidad originaria como también los empresarios que salieron ganadores. Sí, mira, es importante mencionar, este reportaje forma parte de una investigación mucho más grande que se publica precisamente en la organización donde coordino periodismo, el negocio del Tren Maya. Y esta pregunta es muy difícil de responder porque aparecen activos como accionarios, empresarios locales, empresas subrogadas y bueno, el primer indicador que tenemos nosotros en Poder es que la mayoría de las empresas que se vieron beneficiadas, empresas mexicanas me refiero, no hablo de licitaciones internacionales, se tratan de las mismas empresas que tenían encargado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que fue cancelado por esta administración. Esto en un primer plano. Si ustedes tienen oportunidad de navegar en el sitio web de nombre El Negocio del Tren Maya, podrán poner en una pestaña que llama reportaje y encontrarán las sesiones de publicaciones que hemos hecho en el área de periodismo. La primera, la amenaza del Tren Maya y la inmobiliaria, habla sobre la ruta que tienen estas vías por un área natural protegida conocida como la Reserva de Cuxtal, ubicada en Mérida, Yucatán, que resulta una de las zonas más afectadas por la construcción de los tramos selváticos por los que atraviesa el mal llamado o denominado Tren Maya. Lo digo de esta manera porque son las comunidades mayas quienes están impulsando este contradiscurso al obradorismo, en donde se quejan por la apropiación de la terminología que es correspondiente a los pueblos originarios. Bueno, en un segundo plano, hablando precisamente con un especialista, geógrafo de la Universidad Nacional Autónoma de México, Samuel Rosao Saidí, pudimos verificar que efectivamente la reserva en cuestión está pasando por una merma sustancial de este espacio que es uno de los grandes pulmones, es decir, el discurso ya no es específico de los cenotes o el posible daño que pudieran suceder en los cenotes, sino de las reservas naturales, porque recordemos que aproximadamente el 7% de toda la biodiversidad del planeta se encuentra justo en esa parte de las Américas, es decir, lo que corresponde a la península de Yucatán hasta Guatemala. Es decir, hay un gran riesgo de daño medioambiental debido a la instauración de metales y metales pesados que se están ocurriendo por la zona. Sin embargo, también es importante mencionar que la extracción de crudos de la península es una de las grandes actividades que tiene la región, por lo cual Pemex también resulta ser una de las empresas principalmente beneficiadas por el desarrollo del Tren Maya. Ricardo, de nueva cuenta, qué gusto saludarte. Yo te quisiera preguntar, porque bueno, sabemos que todo esto ha sido un negocio, ¿no? Un negocio para muchísimas empresas, para muchísimas personas y demás, pero ¿qué tan peligroso es, ahorita que comentabas todo esto de zonas que no se debían de tocar, que estaban protegidas, qué tan peligroso, qué tanto afecta lo que es la flora y la fauna? Bueno, hay diferencias respecto a lo peligroso. Lo principal es que entrevistando a un académico de la Universidad de Chicago que trabajó precisamente en la zona peninsular de México, hablaba de la fragilidad de los cenotes. Al ser piedra tan longeva, el sostener este peso que le están impulsando con el Tren Maya, bueno, corre en riesgo no solo la biodiversidad, sino la finca, es decir, la estructura del tren podría desmoronarse en caso de hacer daño a algún cenote que no se tuviera registrado. Las autoridades aseguran que tienen mapeo perfecto de todos los cenotes, sin embargo, esta información no es pública. Los estudios de impacto de medio ambiente o las manifestaciones de impacto ambiental, como se conocen en México, bueno, la gran parte están
contestadas, se aprueban sin ningún tipo de reclamo a las empresas. Y volvemos al académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde él claramente lo dice: la manifestación de impacto ambiental son únicamente un trámite y se aprueban más del 70% de las que se les solicitan, por lo que pues podemos asegurar que no hay una investigación clara respecto a los posibles daños al medio ambiente. Otra cosa que preocupa a las personas de la región son los pasos de los animales, porque en los mapas en tercera dimensión que están presentando, no se ve claramente por dónde va a pasar la fauna. Y recordemos que toda la zona peninsular de México tiene áreas tanto para el jaguar como para el quetzal, es decir, aves de migración, aves estacionarias, mamíferos grandes como lo es el jaguar. Y bueno, su reinstalación en un espacio donde va a haber un tren de alta velocidad, bueno, puede ser riesgosa. Los pasos son el otro argumento por el cual se está apelando a que el tren podría modificar toda la biodiversidad que existe en la península. Y finalmente la contaminación de las aguas. Otra investigación que realizamos en Poder revela que, bueno, las autoridades, sobre todo de Mérida, no han querido revelar en dónde están los pozos, argumentando que posiblemente pudiéramos dañar la seguridad de las y los merideños. Esto quiere decir que, bueno, hay una secrecía respecto a los puntos focales de donde se está obteniendo agua de la península. Y lo que está ocurriendo con este proyecto, y no soy el primero que lo dice, es mover todo el eje demográfico a la península, porque simplemente ya no hay agua en México. Recordemos el caso de escasez de agua de Baja California, el caso de escasez de agua en Jalisco, en Querétaro, que ya están trabajando con aguas fósiles, también así en Chihuahua. Es decir, toda la industria se está movilizando para la parte peninsular sin un plan estructurado y multifactorial, es decir, que contemple a todas las entidades del Estado para poder regular el uso del agua frente a la gran industria. Este es otro de los temas que compete a las autoridades dar explicación, porque hasta el momento simplemente ocultan toda la información. ¿Afecta, Ricardo, esto también? ¿Está en riesgo la sustentabilidad? Esa es una pregunta compleja. Creo que hemos desarrollado un modelo de ciudad bastante complejo en México y en Latinoamérica. Lo que algunos sociólogos determinan las coronas de ciudades implica hiperdesarrollo, pero concentrado en unas regiones muy pequeñas. Esto quiere decir que para poder sostener estas grandes ciudades o estos grandes proyectos requieren de los recursos naturales de otros lugares. Entonces, la sostenibilidad medida en términos generales, es decir, Ciudad de México es sostenible en términos autoritarios. ¿Por qué autoritarios? Porque si nos referimos específicamente a lo que implica Ciudad de México, pero por ejemplo tenemos el Cutzamala, que es el río que abastece prácticamente el 70% de la gran Ciudad de México, y tenemos a pobladores en Guerrero colindantes al río Cutzamala que no pueden tener acceso al agua porque los multan. Es decir, pues sí, sostenible para el eje demográfico al que están moviendo a toda la industria, pero insostenible para los pueblos que la circundan. Oye, Ricardo, retomando este tema del negocio, BlackRock, sabemos perfectamente qué es BlackRock a nivel internacional, el poder económico que tiene, la cercanía que ha mostrado de una u otra manera con el gobierno del presidente López Obrador. ¿Qué gana BlackRock? ¿Está involucrado BlackRock en esta mega obra? En esta mega obra, BlackRock tiene interés precisamente en el sector energético. La región sureste de México concentra una importante cantidad de proyectos de generación de energía, no solo de la industria del petróleo, también del gas. Es decir, los gasoductos coinciden en puntos de abastecimiento con todo lo que denominamos el Tren Maya. Y bueno, otra de las características que tiene este proyecto, o de los grandes reclamos que tiene este proyecto, es justamente que no parece ser un tren para pasajeros, sino más bien un tren comercial que abastecerá justo el proyecto de Dos Bocas en Tabasco de la gestión obradorista. Entonces, los intereses de BlackRock tienen inversiones en 12 proyectos energéticos de la península, además de relación con petróleos mexicanos en Pemex, y el 1.3 el 2% de las acciones de China Communication consecutivamente. BlackRock tiene interés en la península y en todo este movimiento demográfico del que hemos estado hablando.
Pues estaremos muy pendientes, mi querido y admirado Ricardo Valderas, de todo lo que tiene que ver con este tema, con esta obra del Tren Maya, particularmente como bien lo evidencian ustedes en este reportaje, excelente reportaje que hay detrás de toda esta mega obra, qué no se ha discutido, qué se ha discutido y quiénes son los sectores realmente que están padeciendo. Por lo pronto, Ricardo, te mandamos un fuerte abrazo y como siempre, gracias. Muchas gracias a ti, Belinda. Un saludo a tu auditorio. Hasta luego.